Nunca olvidaré la noche en que mi propia madre avergonzó a mi hija en plena Nochebuena para darle una lección de modestia. Yo, a cambio, le di una lección que ella jamás olvidará. Para ser sincero, hasta aquella Navidad, probablemente no me había dado cuenta de cuánto le gustaba a mi madre, Graciela, controlar a todo el mundo, especialmente a través del dinero y de lo que ella llamaba sus enseñanzas morales. Creía que solo teníamos roces de personalidad, pero me equivocaba. Ella siempre fue de esas personas que creen que si han logrado algo en la vida, y ella logró mucho, no hay duda, tienen el derecho absoluto de juzgar y educar a todos a su alrededor, sobre todo a sus hijos y nietos. Este año se convirtió en el punto de inflexión donde decidí, por fin, trazar una línea. Mi hija, Sofía, acababa de cumplir 14 años. No era una niña mimada, en absoluto. Le encanta la pintura, disfruta leyendo y saca buenas notas. Pero, como a muchos adolescentes, soñaba con un teléfono nuevo. No el último modelo, sino uno que no se congelara cada 5 minutos y que pudiera sacar fotos decentes. Su viejo Smart Gear Pro, que le había comprado de segunda mano hacía 2 años, apenas funcionaba. Mi esposa, Elena, y yo teníamos un acuerdo. Sofía estudiaría mucho y ganaría algo de dinero ayudando a los vecinos a pasear a sus perros y regar sus plantas. Y yo pondría el resto, para que, en enero, tuviera suficiente para comprar un teléfono nuevo, decente. No muy caro, pero bueno. Sofía se tomó esta tarea muy en serio. Durante todo un mes, desde principios de noviembre, se levantaba más temprano para pasear al perro del vecino antes del colegio, y después de las clases se apresuraba a la casa de enfrente. Llevaba un cuaderno aparte donde registraba cada euro que ganaba. Estaba tan centrada en este objetivo que, sinceramente, me sentía muy orgulloso de ella. Dejó de pedir dinero para tonterías, su mente estaba completamente puesta en el teléfono. Mi esposa, Elena, al principio se opuso, diciendo que simplemente debería comprarle el teléfono, que para eso estaban las fiestas. Pero le expliqué que no se trataba del dinero, se trataba de que Sofía entendiera el valor de esa compra, que comprendiera lo que es una meta y cómo alcanzarla. Elena estuvo de acuerdo cuando vio con qué ilusión ahorraba Sofía. Graciela, mi madre, por supuesto, lo sabía. Le conté por teléfono sobre nuestro proyecto. Inmediatamente, oí su tono característico y condescendiente: «Ay, Ricardo. Tú y Elena la malcriáis demasiado. Los niños no necesitan juguetes tan caros, todo eso es vanidad. A su edad, yo ni soñaba con tales cosas. Necesita una lección de austeridad». En ese momento, lo dejé pasar, diciendo que era asunto nuestro y que Sofía conocía el valor del trabajo. Pero olvidé que cuando Graciela dice que alguien necesita una lección, significa que ya ha ideado su propio plan para impartirla. Durante todo diciembre, Sofía contaba a todo el que quería escuchar cómo pronto se compraría su teléfono. Revisaba constantemente los precios en línea y leía reseñas. A mediados de diciembre, había ahorrado unos 380 euros, una suma enorme para una chica de 14 años. Prometí agregar el resto para que pudiera comprar el modelo que había elegido. 2 días antes de Reyes, nos reunimos en casa de mi madre, en el barrio de San Telmo, una tradición familiar, una gran cena, adornos, un árbol de Navidad. Estaban todos, Graciela, mi hermano menor, Jorge, con su esposa y sus 2 hijos, y nosotros, Elena, Sofía y yo. En la mesa, Graciela comenzó su discurso habitual sobre cómo los niños de ahora están demasiado mimados y no conocen el valor del dinero. Todos guardaron silencio. Estaban acostumbrados. Pero luego se dirigió a Sofía. Sofía, querida, es maravilloso que hayas ahorrado. Pero tú, como todos vosotros, debéis entender que el verdadero valor no está en las cosas. Está en la modestia, dijo, mirando directamente a mi hija. Sofía sonrió, sin entender hacia dónde iba todo esto. Llegó el momento de abrir los regalos. Sofía abrió el suyo al final. Y entonces, llegó al regalo de su abuela. Era una caja grande y pesada, muy parecida a la caja de un teléfono caro y nuevo. Sofía se iluminó. Sus ojos brillaron, y nos miró a Elena y a mí con emoción. Pensó que su abuela, conociendo su esfuerzo, había decidido sorprenderla y regalarle el teléfono exacto con el que había soñado. Nerviosa, rasgó el papel de regalo.
La caja era auténtica, bien sellada, como una nueva. Abrió la tapa y, en ese momento, todos se congelaron. Dentro había algo que claramente no era un smartphone moderno. Era un teléfono de juguete, de plástico barato, con una pegatina que decía, mi primer móvil, edición principiante. Junto a él había una tarjeta. Sofía levantó la mirada, y vi cómo la alegría en sus ojos fue reemplazada primero por la confusión, y luego por una humillación pura, infantil. Una risa baja e incómoda recorrió la sala por parte de los hijos de Jorge, y Jorge y su esposa parecían querer desaparecer bajo el suelo. Mientras tanto, Graciela se sentó con una sonrisa triunfal. ¿Lo ves, cariño? Esto es para enseñarte a valorar las cosas sencillas. No necesitas perseguir juguetes caros. A los niños se les da demasiado, y se vuelven malcriados, anunció en voz alta y moralista, asegurándose de que todos oyeran. Ni siquiera dejó que Sofía respondiera, simplemente se dio la vuelta para tomar su copa de vino. Las lágrimas, grandes y amargas, inundaron los ojos de Sofía. Cerró la caja y en silencio, sin una sola palabra, se fue a la habitación de al lado. Elena intentó levantarse para seguirla, pero yo la detuve con un gesto. Sentí que todo mi interior se contraía de rabia. La rabia no era solo hacia mi madre, sino hacia mí mismo por permitirle hacer esto. Humillar a una niña de 14 años que se había esforzado tanto, todo por su cínica y tonta lección. En ese momento, supe que el juego había terminado. No iba a permitirle hacer esto nunca más. Me levanté, me ajusté el saco y miré a mi madre, que estaba tan absorta en su triunfo que ni siquiera notó la expresión de mi rostro. Respiré hondo. Mi respuesta tenía que ser impecable. Y sabía exactamente cuál iba a ser. Dejé que el silencio se apoderara del aire por un momento. No era el silencio del respeto, sino la incomodidad, la tensión espesa de la gente que observa un choque familiar a cámara lenta. Jorge, mi hermano, finalmente se aclaró la garganta, murmurando algo sobre la necesidad de revisar a sus hijos, pero ni siquiera él se movió. Todos me estaban esperando. Esperaban que yo desempeñara el papel de hijo obediente que discretamente arreglaría las cosas y se disculparía por la supuesta sensibilidad de mi hija. Pero en el momento en que Sofía salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro a causa de un trozo de plástico barato y las duras palabras de mi madre, algo fundamental se movió dentro de mí. Esto no era solo una diferencia de opinión, era humillación pública disfrazada de guía parental. Esto era crueldad. Miré a Graciela. Estaba bebiendo su Cabernet, mirando alrededor de la mesa con la sonrisa de suficiencia de un general que acaba de ganar una batalla menor. Su rostro estaba sereno, seguro de sí mismo. Había hecho lo correcto, según su propia brújula moral distorsionada, y ahora esperaba elogios, o al menos silencio y acatamiento. Gracie, dije, usando el apodo que no había usado desde que era niño y que siempre la tomaba por sorpresa. Mi voz era baja, plana, completamente desprovista de espíritu festivo de Reyes. ¿De verdad crees que eso era necesario? Dejó su copa de vino, lenta y deliberadamente. Ricardo, no seas dramático. Fue una lección. La niña está mimada. Tanta charla sobre ahorrar dinero, y aún así espera un dispositivo de varios cientos de euros para unas fiestas. Fomentáis la avaricia. Me recosté en el respaldo de mi silla, tratando de evitar que mis manos temblaran. ¿Ahorró 380 euros, mamá? 380 euros en un mes, trabajando duro después de clases. Lo que esperaba era respeto por su esfuerzo. Lo que recibió fue humillación de su propia abuela delante de toda la familia. Elena, que había estado sentada rígida, finalmente habló, su voz tensa por la furia contenida. Son Reyes, Graciela. Fue cruel. Absolutamente malintencionado. Oh, Elena, suspiró mi madre, agitando una mano despectiva. Tú siempre fuiste la blanda, complaciendo a todo el mundo. Por eso vuestros hijos necesitan estos golpes de realidad. Necesitan saber que la vida no se trata de chucherías caras. Esa era la clave. La vida no se trata de chucherías caras. Pero para Graciela, la vida sí se trataba de chucherías caras, las que poseía, las que validaban su éxito y las que deliberadamente les negaba a otros para ejercer poder. Lo vi claro entonces, no estaba tratando de enseñarle modestia a Sofía,
Estaba tratando de demostrar su dominio sobre mí, sobre Elena, y especialmente sobre las aspiraciones de Sofía. Quería demostrar que incluso después de todo el trabajo duro de Sofía, Graciela aún tenía el poder supremo de decidir su valor y sus regalos. Decidí no discutir más. Discutir con mi madre nunca funcionaba, solo alimentaba su necesidad de conflicto. Necesitaba acción, no palabras. Necesitaba una contralección que le golpeara donde más le dolía, su orgullo y su imagen cuidadosamente construida de ser la matriarca moralmente superior. ¿Sabes qué, mamá?, dije, poniéndome de pie por completo. Mi voz era tranquila ahora, quizás demasiado tranquila. Podrías tener razón. Tal vez Sofía sí necesita una lección sobre el valor. Pero tal vez no es la lección que tú crees. Caminé hacia mi abrigo, que colgaba junto a la puerta, y metí la mano en el bolsillo interior. La caja estaba allí, pesada y fría. Este era el teléfono real que Sofía y yo habíamos elegido juntos justo ayer. Le había dicho que yo contribuiría con los 370 € restantes y que lo pediríamos después de las fiestas, pero lo había comprado en secreto por adelantado, planeando dárselo de parte de Elena y mía más tarde esa noche cuando llegáramos a casa. Un regalo tranquilo y significativo. Ahora, sin embargo, el significado tranquilo se había ido. Tenía que ser una declaración pública. Una confrontación directa. Regresé a la mesa del comedor, sosteniendo la caja sellada y genuina en mi mano. Era de la misma marca, el modelo exacto por el que Sofía se había esforzado tanto. La coloqué suavemente sobre la mesa, justo al lado del teléfono de juguete barato que mi madre le había dado. El contraste era marcado, el embalaje elegante y nuevo junto a la imitación de plástico infantil. Todos se quedaron mirando. La sonrisa triunfal de Graciela comenzó a flaquear, reemplazada por un destello de confusión y fastidio. No la miré. Miré a Jorge, a su esposa, a los rostros en blanco de los invitados de mi madre. Sofía no pasó el mes trabajando en vano, afirmé, dirigiéndome a la sala, no solo a Graciela. Trabajó más duro que cualquier otra persona en esta mesa por su meta. Ganó 380 € con puro esfuerzo. Cogí la caja del teléfono de juguete. Esto dije, dejando caer la caja de plástico barata sobre la mesa con un ruido, no es una lección de modestia. Es una broma cruel diseñada para humillar a una niña que merecía ser celebrada. Luego cogí la caja del teléfono real. Y esto dije, girándome hacia la puerta por donde Sofía había desaparecido. Es una recompensa por el trabajo duro. De parte de sus padres. Hice una pausa para un efecto dramático, asegurándome de que mi madre me estuviera observando. Su mandíbula estaba tensa. Sabía lo que se avecinaba. Con permiso, dije cortésmente, haciendo una pequeña inclinación formal a la mesa, y salí de la sala para encontrar a mi hija. Escuché a Elena levantarse para seguirme, pero no la detuve. El verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, y Graciela necesitaba ver el primer acto desarrollarse, sola, mientras la familia observaba su humillación en lugar de la de Sofía. La tensión era palpable. Estaba acorralada, y ni siquiera se había dado cuenta todavía. Encontré a Sofía acurrucada en el viejo sillón de terciopelo del despacho con poca luz de mi madre, con la caja del teléfono de juguete en el suelo a su lado. Ya no lloraba a gritos, solo se tocaba el dibujo de sus vaqueros, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Me rompió el corazón verla tan desanimada. No se trataba solo de un teléfono, se trataba de la confianza y de sentirse segura con la familia. Me senté a su lado sin decir nada, poniendo la caja del teléfono real en su regazo. Ella no levantó la mirada de inmediato. Probablemente pensó que era el juguete otra vez. «¿Es el de verdad?», Sophie susurré. «De parte de mamá y mía. Te lo has ganado». Finalmente levantó la mirada, con los ojos rojos e hinchados. Miró la caja, luego a mí, con una mezcla de esperanza y profunda sospecha en su rostro. Pero la abuela dijo que yo era una mimada. Dijo que necesitaba una lección. Tu abuela se equivocó, afirmé clara y firmemente, sin endulzar nada. Trabajaste duro. Te mereces esto. Nadie puede quitarte el orgullo que te ganaste, especialmente con un truco barato. Ábrelo. Con cuidado, despegó el envoltorio de plástico y levantó la tapa.
Cuando vio el teléfono real acunado dentro, la realidad pura e innegable, un jadeo enorme y tembloroso se escapó de ella. Lo tomó, sus manos sosteniendo con reverencia el elegante dispositivo. La sonrisa que floreció en su rostro valió cada euro y cada discusión con mi madre. Era alegría genuina, sin cargas. Gracias, papá, ahogó, abrazándome con fuerza, todavía aferrada a la caja del teléfono. No me des las gracias a mí, dije, apartándome un poco. Agradece a tu propio esfuerzo. Ahora, ¿qué tal si volvemos a salir? Creo que tu abuela necesita ver algo. Ella dudó, el miedo todavía persistía en sus ojos. No quiero verla, papá. No tienes que hablar con ella, le aseguré. Solo tienes que mantenerte erguida y dejar que te vea con lo que te ganaste. Se trata de mostrarle que su broma cruel fracasó. Volvimos al comedor. El ambiente era venenoso. Jorge fingía estar absorto en una discusión con su esposa sobre la temperatura del puré de patatas. Elena me lanzó una mirada que era una compleja mezcla de admiración y temor. Graciela estaba ahora de pie junto a la chimenea, bebiendo su vino. Cuando vio a Sofía entrar, ya sin lágrimas pero sosteniendo la inconfundible y genuina caja, su rostro se volvió completamente de piedra. Miró de Sofía a mí, registrando la derrota instantánea de su pequeño juego de poder. «Ricardo, ¿qué significa esto?», exigió, su voz aguda y acusatoria. «El significado, mamá, es que mi hija recibió el regalo que merecía por su trabajo duro», respondí, parado justo al lado de Sofía, colocando una mano protectora sobre su hombro. «Me socavas. Contrarrestas inmediatamente mi intento de inculcar valores». Su voz se elevó, y la compostura forzada que mantuvo toda la noche comenzó a resquebrajarse. «Necesita aprender a ser austera. Tú simplemente tiras dinero al problema. ¿Crees que darle un juguete barato es inculcar valores?», contraataqué, mi voz manteniendo una peligrosa uniformidad. «Es insultante. Es menospreciar. Y es hipócrita, mamá. Hablas de no necesitar, chucherías caras, sin embargo, todo en esta casa grita exceso. Simplemente no quieres que nadie más tenga cosas bonitas a menos que tú lo apruebes». La palabra de hipócrita le golpeó fuerte. Sus mejillas se enrojecieron profundamente. «¿Cómo te atreves a hablarme así, en mi propia casa, en Reyes?». Este fue el punto de escalada. Me incliné, bajando la voz para que solo los adultos cercanos pudieran escuchar claramente. «¿Sabes qué, mamá? Toda esta charla sobre modestia y no tirar dinero a los problemas me hace preguntarme», dije, deteniéndome justo el tiempo suficiente para que temiera las siguientes palabras. «Me hace preguntarme por qué, cuando tu vecino, el señor Velasco, estuvo enfermo el mes pasado y necesitaba esa reparación urgente del tejado en la calle Granate, solo le ofreciste consejos sobre ahorrar sabiamente, en lugar de un simple préstamo, que podrías haberte permitido fácilmente». La sala se quedó en completo silencio. El señor Velasco era una figura querida en la comunidad de San Telmo, y la negativa de Graciela a ayudarle era un problema conocido e inexpreso que todos evitaban. El rostro de Graciela pasó de rojo a blanco pálido. La sonrisa se había ido hace mucho tiempo. Esto ya no se trataba del teléfono de Sofía. Se trataba de exponer su fachada profundamente arraigada de superioridad moral. Acababa de introducir un elemento de conflicto externo que no tenía nada que ver conmigo, pero sí con su moralización. «Ese es un asunto completamente diferente», siseó, sus ojos desviándose nerviosamente hacia Jorge y su esposa. Di un último paso más cerca de ella, bajando la voz a un susurro peligroso, sosteniendo la pregunta definitiva. «¿Lo es, mamá?», pregunté, mirándola directamente a los ojos, permitiendo que el resentimiento genuino de años finalmente saliera a la superficie. «Quisiste dar una lección sobre la codicia y el valor a una 14añera que se esforzó muchísimo. Así que, dime otra vez, delante de todos los que trabajaron duro para estar aquí hoy, ¿quién es el que en esta sala realmente necesita una lección de generosidad y bondad?». La pregunta quedó suspendida en el aire, una granada verbal. Graciela abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Estaba atrapada. Se había pasado toda la noche sermoneando a todos los demás, y ahora el foco estaba ferozmente sobre ella, iluminando la brecha entre sus palabras y sus acciones.
Sabía que yo tenía más que decir sobre su generosidad, y sabía que el silencio era ensordecedor. El control que anhelaba acababa de evaporarse. El comedor se había convertido en una sala de juicios, y mi madre, Graciela, era la acusada. Mi pregunta, ¿quién es el que en esta sala realmente necesita una lección de generosidad y bondad? Tuvo el impacto de un golpe físico. El silencio era tan profundo que podía escuchar débilmente la música de Reyes sonando desde la sala contigua. Una banda sonora discordantemente alegre para el colapso que estaba ocurriendo justo aquí. Graciela se recuperó rápidamente, aunque el enrojecimiento de su cuello delataba su furia hirviente. Ella era una maestra de la desviación, perfeccionada durante décadas. Esto es indignante, Ricardo espetó, su voz tensa pero intentando recuperar esa superioridad moral. Sacas a colación un asunto financiero privado que concierne a un tercero para avergonzarme deliberadamente en una reunión familiar. Todo porque intenté inculcar algo de sentido en tu hija, demasiado consentida. Es relevante, mamá, repliqué, sin apartar mis ojos de los suyos. Muestra la diferencia entre hablar de valores y vivirlos. Sofía demostró valor trabajando duro. Tú demostraste otra cosa. Decidiste avergonzar públicamente a una niña en lugar de felicitarla. Tomó una respiración brusca, tratando desesperadamente de cambiar la narrativa. Decidió optar por la mentira frontal y total. Una mentira tan audaz que debió pensar que salvaría su honor. ¿Sabes qué, Ricardo? Bien. ¿Quieres hablar de dinero? Hablemos del dinero que tú contribuiste a ese teléfono, dijo, prácticamente gritando la última palabra. Me señaló con un dedo. Él actúa como un héroe por aportar el resto. Pero lo que no les dijo a ti, Sofía, ni a nadie más, es que el dinero que usó para comprar ese juguete caro era mi dinero. Mi hermano Jorge se movió incómodo, y Elena parecía completamente confundida. Graciela continuó, cabalgando la ola de su propio drama inventado. Hace 3 semanas elaboró, su voz ahora aguda y moralista, Ricardo me llamó, lamentando su pobreza, diciendo que no podía cubrir el costo restante del teléfono sin dañar sus propias finanzas este mes. Me rogó por un préstamo personal, una cantidad grande y sin intereses, fíjense bien, que le di a regañadientes de mi fondo de emergencia, recordándole que estaba siendo irresponsable. Así que, la generosa contribución que hizo vino de mí. Me estás sermoneando sobre generosidad usando mi propio dinero. Por un momento, me quedé realmente atónito. No por la acusación, que era infundada, sino por la magnitud pura y desesperada de su mentira. Yo no le había pedido ni un céntimo. Mis finanzas estaban bien. Era una fabricación completa, diseñada para cambiar instantáneamente el guión. Yo paso de ser el padre protector a un hijo hipócrita y mentiroso que le ruega dinero a su madre y luego la insulta. La traición máxima en su mente. Sofía, que estaba a mi lado, parecía destrozada de nuevo. Me miró, sus ojos buscando la verdad. Este era el dilema moral, mi palabra contra la de Graciela, con la fe de Sofía pendiendo de un hilo. Pude ver la confianza regresando a los ojos de mi madre. Pensó que había ganado. Su mentira era lo suficientemente audaz como para mantenerse, especialmente porque la enmarcó como un asunto financiero privado por el que ahora yo quedaba expuesto. El resto de la familia no cuestionaría a la poderosa matriarca sobre sus afirmaciones de haber dado un préstamo. La dejé disfrutar de su victoria durante exactamente 3 segundos. No discutí el préstamo. No negué haber pedido dinero. Ni siquiera mencioné el hecho de que tenía el recibo del teléfono justo aquí, pagado íntegramente por mi cuenta bancaria. Porque la clave no era discutir esta mentira, sino exponer la mentira fundamental, mucho más grande, que mantenía unido todo su mundo. Sonreí, una sonrisa lenta y fría que no llegaba a mis ojos. Esa es una historia fascinante, mamá, dije, mi voz suave y peligrosamente educada. Pero incluso si fuera cierta, lo cual no lo es en absoluto, compré el teléfono con mi propio dinero, gracias. Plantea un punto mucho más importante sobre de dónde provino realmente todo este dinero con el que eres tan generosa. Tomé una respiración profunda. Este era el punto de no retorno. ¿Recuerdas, mamá, hace unos 25 años, cuando el abuelo Ramón falleció? Tú y papá acababais de empezar vuestro negocio y estabais pasando apuros.
El abuelo dejó una pequeña pero significativa póliza de seguro de vida. Cuando el abogado leyó el testamento, explicó que el abuelo había dividido la póliza en 3 partes iguales. Una para ti, una para Jorge y una para mí. El rostro de mi madre había perdido todo color. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en los míos, irradiando puro miedo. Sabía a dónde iba. Jorge, sin embargo, parecía completamente desconcertado. ¿Qué seguro de vida, Ricardo?, susurró Jorge, con confusión grabada en su rostro. El abuelo nunca mencionó eso. Exacto, Jorge, confirmé, sin quitarle los ojos de encima a Graciela. Porque mamá convenientemente olvidó mencionártelo a ti también. Convenció al abogado, don Ernesto, de que ella era la única beneficiaria, alegando que el abuelo cambió de opinión justo antes de morir, citando el hecho de que tú y yo ya estábamos económicamente seguros, mientras ella necesitaba el capital para iniciar su negocio. La cantidad total era de 250.000 euros, 250,000. Hice una pausa, dejando que el número se asimilara. Tu parte inicial, Jorge, era de 83.333 euros, 83,333. Mi parte también era de 83.333, 83,333 euros. Ese dinero, mamá, estaba destinado a ser nuestra herencia, nuestra ventaja inicial. En cambio, lo tomaste todo para financiar el mismo negocio que te permite sentarte aquí 25 años después y sermonear a tu nieta de 14 años sobre la importancia de la modestia y los peligros de la codicia, mientras me acusas a mí de ser un mendigo. El comedor estalló en caos. Jorge inmediatamente comenzó a hacer preguntas, exigiendo saber si hablaba en serio. Elena jadeó, comprendiendo finalmente la profundidad del engaño de mi madre. No necesité una negación de Graciela. Su silencio, la pura y agonizante shock en su rostro, fue toda la confirmación que cualquiera necesitaba. Había guardado este secreto durante años, un oscuro y tranquilo dilema moral con el que había estado lidiando, y ahora, para defender a mi hija y exponer la crueldad de mi madre, había usado la verdad como arma. La única pregunta que quedaba era cómo reaccionaría ella cuando su imperio de mentiras cuidadosamente construido se derrumbara a su alrededor. El clímax estaba a punto de llegar. El nivel de ruido en la sala aumentó instantáneamente, y luego cayó en un silencio concentrado y horrorizado. Mi hermano, Jorge, estaba de pie, su rostro pálido por la conmoción y la rabia. 83.000 euros. Hace 25 años, ese tipo de dinero habría cambiado su vida por completo. ¿Es eso verdad, mamá? La voz de Jorge era cruda, temblando de traición. ¿Tomaste el dinero del seguro del abuelo, todo, y nos dijiste que no dejó nada? Graciela no le respondió a Jorge. Solo me miraba a mí, sus ojos ardiendo con una rabia desesperada y animal. La máscara de la matriarca moralista se había hecho añicos por completo, revelando a la mujer asustada y avariciosa que había debajo. Había pasado 2 décadas construyendo su éxito sobre ese secreto, y yo acababa de detonarlo frente a toda la familia. Víboras, susurró, su voz cargada de veneno. Guardaste eso. Guardaste esa mentira para destruirme. Siempre has tenido envidia. No es una mentira, mamá. Es la verdad, dije, mi voz finalmente abandonando toda pretensión de calma. Tengo copias de los documentos. Lo supe durante años. No lo usé porque no quería destruir a la familia. Pero cuando decidiste usar tu éxito, construido sobre ese robo, para humillar a mi hija por trabajar duro, me di cuenta de que la familia que construiste ya estaba podrida. ¿Hablas de avaricia? Robaste mi herencia y la de Jorge para financiar tu lujo. Eres la encarnación de todo lo que predicas en contra. Miré a Sofía, que estaba agarrando la caja de su nuevo teléfono, pero miraba a su abuela con una expresión de profunda tristeza, no de triunfo. Graciela finalmente se giró hacia Jorge, su compostura completamente perdida. Era necesario. Estábamos pasando apuros. Tú y Ricardo simplemente lo habríais desperdiciado. Yo lo invertí, lo convertí en algo sustancial. Benefició a todos. Me permitió organizar reuniones como esta. No preguntaste, afirmó Jorge simplemente, el peso de las décadas perdidas, la lucha por comenzar su propia vida, las oportunidades perdidas, pesado en su voz.
Robaste lo que era nuestro, y luego nos sermoneaste sobre la gestión del dinero. Di un paso adelante y puse mi mano firmemente sobre la mesa, silenciando la sala una vez más. Este era el acto final y devastador. Jorge y yo no sacamos esto a relucir esta noche por venganza, mamá, dije, mirándola fijamente. Lo sacamos porque quisiste darle a Sofía una lección sobre el dinero. Así que, aquí está la lección real, la que tú necesitas escuchar: el dinero no compra el carácter. Y la riqueza no excusa la crueldad. Puedes comprar todas las cosas caras del mundo, pero no puedes recuperar el respeto que perdiste esta noche. Miré a Sofía. Sofía, compraste tu teléfono con 380 euros que ganaste honestamente. Ese teléfono vale más que todas y cada una de las cosas caras que posee tu abuela, porque fue pagado con integridad, no con engaño. Me volví hacia Graciela, que respiraba con dificultad, las lágrimas de furia frustrada finalmente comenzando a correr por su rostro. Parecía vieja, derrotada y profundamente sola, rodeada de sus caras decoraciones de reyes y su familia arruinada. Esta lección no es para Sofía. Es para ti, concluí. Y la recordarás cada vez que mires esa casa, comprada con nuestro dinero, y cada vez que mires a la hija que intentaste avergonzar. Cogí la caja del teléfono de juguete y la coloqué suavemente frente a ella. Quédate con tu lección de modestia, mamá. Nosotros nos vamos. Elena, que había permanecido en silencio pero resuelta, se acercó, besó a Jorge en la mejilla y puso su brazo alrededor de Sofía. Vamos, Sophie, dijo Elena suavemente. Vamos a casa, a la calle del Olivo. Salimos, dejando atrás el silencio atónito, el papel de regalo esparcido y la comida cara. Jorge y su familia se quedaron, y yo sabía que la discusión que estaban a punto de tener sería larga y brutal. Mientras nos alejábamos en el coche, Sofía, sentada en el asiento trasero con su nuevo teléfono, finalmente habló. Papá, ¿volveremos a ver a la abuela? La miré por el espejo retrovisor. Pensé en la profundidad de la traición, los años de resentimiento silencioso y la crueldad que había mostrado esta noche. Pensé en los 83.000 euros que nunca recibí, y en el hecho de que ya ni siquiera me importaba el dinero. El problema era el carácter. No lo sé, Sophie, dije honestamente. Tal vez. Pero las cosas nunca serán lo mismo. A veces, lo más caro que se pierde no es el dinero, es la ilusión de una familia amable. Condujimos a través de la tranquila noche de Reyes. El teléfono era solo un teléfono, el dinero era solo dinero, pero la brecha era permanente. De lo único que estaba seguro era de que mi hija crecería conociendo la diferencia entre la generosidad y la ostentación, entre el verdadero trabajo duro y los juegos de poder manipuladores. Y para mí, esa era una lección por la que valía la pena perder la Nochebuena.